Reciban un cordial saludo de quienes conformamos el grupo número 6 de la Cátedra de Parasitología del periodo académico abril-agosto 2022, tercer semestre paralelo A de la carrera de Medicina de la Universidad Nacional de Chimborazo. El día de hoy abordaremos temas generales y específicos referentes a varios artículos científicos enfocados al estudio de la himenolepiasis a nivel nacional e internacional. Para ello hemos de partir con la introducción del presente trabajo. Mi nombre es Jonathan Gabriel Orozco Suque y es un gusto tratar con ustedes. Las parasitosis gastrointestinales son aún en la actualidad un importante factor de morbilidad, sobre todo en los países en vías de desarrollo, en los cuales las condiciones higiénicas deficientes y un clima templado tropical los convierte en el medio ideal para mantener su ciclo de vida y por tanto perpetuar o proliferar la especie. La Rhodentolepis nana, conocida también como Hymenolepis nana, origina una enfermedad llamada como himenolepiasis. La himenolepiasis es una infección parasitaria cosmopolita causada por el herminto hermafrodita Hymenolepis nana. Su prevalencia global oscila entre el 0,1% y el 58%, siendo más frecuente en los niños. La prevalencia en comunidades indígenas de América Latina oscila entre el 0% y el 33,4%, con una media de infección del 13,3%. Bien, esta parasitosis gastrointestinal puede tener un impacto epidemiológico importante en las unidades familiares, ya que se puede transmitir directamente entre seres humanos y por autoinfección interna. ¿A qué se debe esta autoinfección? Pues al consumo o a la ingesta de huevos, principalmente provenientes de la Hymenolepis nana. Estos huevos van a estar en las heces humanas infectadas y podrán propagarse a otras personas con una contaminación directa de alimentos. Las infecciones por Hymenolepis y Rhodentolepis son frecuentes en poblaciones rurales y en zonas superpobladas, sobre todo en países que presentan un clima tropical, subtropical y más aún si presentan una tendencia de pobreza y son marginados. De hecho, en comunidades indígenas de América Latina, particularmente hablando de Argentina, Brasil, Ecuador, Nicaragua y Venezuela, hay pocos estudios específicos sobre himenolepiasis. Y aunque se disponen numerosas investigaciones sobre parasitosis intestinales, en estas investigaciones se informa que la himenolepiasis tiene una prevalencia baja en esta zona del continente, pero está latente. Y por ello, cuando se presenta puede agravar los cuadros críticos de desnutrición infantil. Finalmente, cabe destacar que dentro de los céstodos, las tenias son un grupo frecuente que se divide en gigantes y enanas. En el grupo de las tenias enanas destaca el género Hymenolepis, con sus dos especies que pueden afectar al hombre y causar himenolepiasis. Estas dos especies son la Hymenolepis nana y la Hymenolepis diminuta. En algunos casos, la himenolepiasis puede ser asintomática, pero cuando no lo son, los trastornos abdominales producen náuseas, vómitos, dolor y en algunos casos diarrea. La himenolepiasis se produce al ingerir alimentos con harinas o cereales mal cocidos contaminados con insectos que contengan el cisticerco del Hymenolepis, o simplemente se puede producir ingiriendo accidentalmente insectos intermediarios.
En este sentido, cuando el hombre ingiere los huevos del parásito, el embrión, que es hexacanto, se libera en la parte superior del intestino delgado y va a penetrar en las vellosidades, donde se convierte en larva cisticercoide. Aquí, esta larva cisticercoide va a romper la vellosidad intestinal y se va a trasladar a la parte inferior del intestino delgado, donde se desarrolla y crece hasta llegar a la etapa adulta. En los niños, este céstodo causa trastornos digestivos, agravando los cuadros de desnutrición. Es por esta razón que no se puede escatimar importancia a su estudio, dado que, como hemos manifestado, es más común en los países latinoamericanos por sus condiciones sociales, culturales y demográficas. Por tal motivo, en la presente revisión bibliográfica se estudiará su impacto y prevalencia en poblaciones urbanas y rurales de países como Ecuador, Venezuela, Perú, y se va a comparar y contrastar los resultados e información interesante encontrada con poblaciones del sur de España. Un saludo cordial, doctor, estimados compañeros. Mi nombre es Nicole Stephanie Quinchuela Castillo y les hablaré acerca de los materiales y métodos empleados en los artículos correspondientes. El primer artículo, titulado Presencia de Hymenoplepis nana y diminuta en roedores de la Ciudadela Las Piñas, Milagro, Ecuador, y su riesgo en salud pública. Básicamente, su área y tiempo de estudio se realizó en la ciudadela urbano marginal llamada Las Piñas. Se utilizó la encuesta, es decir, se visitó cada uno de los hogares seleccionados y se explicó sobre el estudio y el riesgo que tienen las parasitosis en su entorno. Con respecto al muestreo, se realizó un estudio descriptivo, transversal y prospectivo entre el 1 de febrero al 31 de julio del 2018. La captura de roedores, se realizaron capturas de roedores con ayuda de trampas y de cebos no tóxicos como carne, mortadela, pescado, pan, tomando las debidas medidas de bioseguridad recomendadas. Análisis de laboratorio. Las muestras se realizaron por los métodos directos y sedimentación con solución salina saturada. Continuando con el artículo número 2 titulado Parasitismo por Rhodentholepis nana y el estado nutricional en niños de 5 regiones geográficas del Perú, básicamente el tipo de estudio fue epidemiológico, descriptivo, transversal, comparativo y fue realizado entre los años 2005 y 2009. El lugar de estudio básicamente se consideró pobladas ubicados en 5 de las 8 regiones naturales del Perú. Características de la población estudiada. La muestra poblacional, por tratarse de un estudio comparativo, estuvo conformada por 500 niños aparentemente sanos. Colecta de las muestras de heces e identificación de los parásitos. A los padres de cada niño, previo su consentimiento escrito, se les indicó el procedimiento para la adecuada colecta de las muestras en frascos de boca ancha con tapa de rosca, considerando 3 muestras por cada niño participante del estudio. Evaluación del estado nutricional. El estado nutricional de los niños examinados se determinó empleando el indicador peso por talla, como el índice de masa corporal. Registro y tratamiento estadístico de datos. Para determinar la prevalencia de infección, los datos recogidos en las fichas epidemiológicas y en los exámenes parasitológicos fueron ingresados a una base de datos, empleándose los paquetes estadísticos SPSS versión 20.
Continuando con el artículo número 3 denominado Prevalencia de Hymenopletis nana en Latinoamérica durante los últimos 10 años, tenemos que esta investigación se llevó a cabo por medio de la búsqueda de información y su prevalencia en la población de Ecuador y Latinoamérica. Según su contexto, es una investigación de laboratorio porque esta investigación va a realizar la determinación de prevalencia del parásito en la población. Por lo tanto, para obtener estos resultados se debe recurrir al análisis y obtener datos a través de las referencias de investigación. Se tomaron muestras de datos obtenidos por investigadores de campo en ciudades y provincias de varios países de Latinoamérica. En uno de los textos tomados de referencia bibliográfica para esta investigación, se describe el procedimiento para el diagnóstico de Hymenopletis nana, el cual se da a través de la observación al microscopio de una gota de heces concentrada mediante el método de Ripche modificado. Continuando con el artículo número 4 denominado Infección por Hymenopletis nana en una comunidad indígena del estado de Bolívar, Venezuela, tenemos que su tipo de estudio fue en junio del 2014, donde se realizó un estudio descriptivo de campo y transversal en habitantes de una comunidad indígena del estado de Bolívar. Su área de estudio básicamente es esta comunidad indígena que se ubica a 7 kilómetros al noroeste de la ciudad de Bolívar, vía Ciudad Piar, sector Cardosa, parroquia José Antonio Páez, municipio Eres, estado Bolívar, al sur de Venezuela. Sus habitantes pertenecen a la etnia Pemón y son originarios de la Gran Sabana al sur del estado de Bolívar. Universo. El universo estuvo formado por los 600 habitantes de la comunidad indígena. La muestra fue no probabilística y por conveniencia estuvo constituida por 136 habitantes. La recolección de datos se informó a la comunidad sobre la importancia que tenía esta investigación a través de sus líderes comunitarios con la finalidad de obtener su colaboración. Procesamiento de las muestras. Se llevó a cabo básicamente en dos fases. Aspectos éticos. Para poder incluirse en el estudio, la persona debió dar su aprobación mediante la firma de consentimiento informado. Análisis de datos. Con la información obtenida se construyó una base de datos con el auxilio del programa SPPSS versión 19.0. Artículo número 5 titulado Hymenoplepiasis por Hymenopletis nana a propósito de dos casos. En el servicio de consulta externa del Centro de Salud de San Antonio de Pichincha de la ciudad de Quito, se lograron captar dos usuarios adultos, teniendo en cuenta los siguientes datos. Usuario de 42 años de edad, nacido y residente en Quito, de ocupación comerciante de madera, sin antecedentes patológicos personales ni familiares. Acudió por presentar cefalea, náusea, que incluso llegaba al vómito. Además, dolor abdominal, cervicalgia. La esposa mencionó que como causa aparente la ingesta de comida contaminada con heces del roedor de una rata, con el fin de no desperdiciar los alimentos. Se realizó obviamente los exámenes correspondientes de laboratorio y se encontró en él el coproparasitario Hymenopletis nana. Se prescribió praziquantel de 25 miligramos por kilogramos
dosis única, sin embargo, no se lo consiguió, por lo que se lo administró niclosamida de 2 gramos, dosis única, que provocó náusea. Inmediatamente después de su administración, que llega al vómito por 3 ocasiones, su recuperación fue progresiva y finalmente se dieron los síntomas. Con respecto al otro caso, tenemos a un usuario de 62 años de edad. Eh, Ella era recicladora de cartón y plásticos de la calle y de igual manera acudió a urgencias por presentar un dolor generalizado del cuerpo, artralgias de hombros y rodillas y cefaleas. Estos síntomas en un principio se los atribuyó a estrés. En el examen físico se presentó dolor de leve intensidad en el hemiabdomen inferior y puntos vésico-ureterales positivos. Obviamente se solicitó los exámenes de gabinete y se prescribió analgésicos por 3 días. Los resultados reportaron infecciosos para biocitos de 5 a 6 bacterias dando positivo a nitritos, coproparasitarios, Hymenolepis nana. Se prescribió nitrofurantoína 100 miligramos por 7 días y de igual manera praziquantel, pero la usuaria no regresó al control y se presume que no tomó la medicación a causa de sus escasos recursos económicos. Continuando con el artículo científico número 6 titulado Infección por Hymenolepis diminuta en un niño del municipio Maracaibo, estado Zulia, Venezuela. Básicamente el tipo de estudio es experimental, un ensayo epidemiológico, analítico, prospectivo, caracterizado por la manipulación artificial del factor de estudio por el investigador artificial. El análisis de los datos, el caso sintomático, se define como un resultado positivo de RDT asociado con antecedentes clínicos. Continuando con el artículo número 7 titulado Análisis proteómico comparativo de Hymenolepis diminuta, cisticercoide y estadios adultos. Básicamente el análisis de experimentación, se usaron ratas Lewis macho de aproximadamente 3 meses de edad como huéspedes definitivos para adultos de Hymenolepis diminuta. Las ratas utilizadas en los experimentos se mantuvieron en jaulas de plástico en el animalario de laboratorio del Instituto de Parasitología PAS. Se les suministró alimento y agua. Declaración ética. Este estudio fue aprobado por el tercer Comité Ético Local para Experimentos Científicos en Animales en Varsovia, Polonia. Cultivo y recolección de cisticercoides y estadios adultos de Hymenolepis diminuta. Se extrajeron cisticercos de Hymenolepis diminuta de 6 semanas de edad de escarabajos tenebrio molitor diseccionados bajo un microscopio con un aumento de 100x. Continuando con el artículo científico número 8 titulado La infección por helmintos intestinales Hymenolepis diminuta afecta el comportamiento explorativo y los procesos cognitivos en ratas al cambiar el nivel central de neurotransmisores. Con respecto a su declaración ética, tenemos que todos los procedimientos se llevaron a cabo de conformidad con las directivas del Comité del Consejo Nacional de Investigación, NRC, para la actualización de la Guía para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio. Animales y tratamiento. Se usaron ratas Lewis macho de aproximadamente 3 meses de edad como huéspedes definitivos para Hymenolepis diminuta.
Todas las ratas se mantuvieron en jaulas de plástico de las instalaciones de animales del laboratorio de la Universidad de Medicina de Varsovia. Análisis estadístico. Los resultados se analizaron utilizando TIPCO Estadística 13.3. Continuando con el artículo científico número 9, titulado Epidemiología de himenolepiosis y otras parasitosis intestinales en una comunidad suburbana de Escuque, Trujillo, Venezuela. Zona de estudio. Básicamente se realizó un estudio epidemiológico, observacional, transversal en el sector Fray Ignacio Álvarez, municipio Escuque del estado Trujillo, ubicado en un valle a 1100 metros sobre el nivel del mar. Se aplicó también una encuesta con el objetivo de determinar las condiciones socioeconómicas de la población y clasificarlas en estratos sociales. Recolección y procesamiento de las muestras de heces. A cada participante se le entregó una cajita identificada con un código y se le indicó la hora de recolección del envase con heces. Se procedió a colocar las heces en el medio de Rayet Henry para preservarlas en campo. Aspectos éticos. Este trabajo de investigación fue sometido a la consideración del Comité Ético Científico del Instituto de Medicina Tropical. Fue obviamente revisado y aprobado por unanimidad. Se realizó la explicación sobre el trabajo de investigación y la firma de consentimiento previa información fue solicitada a todos los participantes. En caso de menores de edad, el representante legal firmó y autorizó la participación del menor de edad. Y finalmente, con el artículo número 10, titulado Hymenolepis nana, factores asociados a este parasitismo en un área de salud del sur de España. Método. Básicamente su método fue observacional, descriptivo y retrospectivo. Población. Pacientes del Hospital del Poniente del Ejido Almería. Las heces fueron remitidas al servicio de microbiología y en los que se observaron huevos de Hymenolepis nana entre enero del 2000 a diciembre de 2013. Modo de diagnóstico. Observación al microscopio mediante el método de Ritchie modificado. A 29 de estos pacientes se les remitió a la consulta de medicina tropical de nuestro hospital, realizándoles el protocolo con patologías importadas. Las muestras de sangre se concentraron mediante el test de Queneau y las muestras de orina se centrifugaron durante 10 minutos y posteriormente se observaron al microscopio. Los parásitos fueron identificados por su morfología. Muchas gracias por la atención prestada. Doy paso a mi siguiente compañero. Muy buenos días, doctor, compañeros, compañeras. Mi nombre es Erika Marian Peñafiel Ramos y el día de hoy voy a hablarles acerca de los resultados de los artículos científicos que estamos estudiando el día de hoy acerca del tema inmunoliptasis. En el primer artículo científico denominado Hymenolepis por Hymenolepis nana, a propósito de dos casos, se menciona dos casos donde dos personas fueron contaminadas por este parásito y se acercan al centro de salud de San Antonio de Piquincha, mencionando que la primera persona estuvo en contacto con heces de rata y la segunda persona vivía en condiciones contaminantes, ya que era recicladora de cartón. A estas personas se las
prescribió niclosamina y se logró resultados favorables para el paciente. El segundo caso, donde se realizó un análisis en ratones, en este artículo denominado Análisis proteómico comparativo de inmunolipiasis diminuta, cistercircoide y estadios en adultos, se mostró primero que existía una clara diferencia entre las bandas y su densidad de, para el estudio. Las diferencias más significativas fueron entre las bandas de 150, 90, 75, 60 y 40 y 25 kDa. De las cuales todas las proteínas se identificaron por sus homologías con proteínas de otras especies de cestótodos, ya que no se dispone de genoma o proteoma de H diminuta. En el tercer artículo, denominado Prevalencia de Himenolipiasis nana en Latinoamérica durante los últimos 10 años, nos mostró un artículo científico donde se analizaba en varios países esta enfermedad. En la primera etapa de la investigación se demostró, realizado en Caracas, Venezuela, se demostró que de 101 habitantes de una comunidad, 11 de los casos fueron inicialmente positivos a himenolipiasis nana, mientras que de los 21 contactos evaluados, 7 resultaron positivos, para un total de 18 casos de himenolipiasis nana, esto en la segunda parte de la investigación, dando así una frecuencia del 56.35% del subgrupo de los 32 habitantes evaluados. En otro país realizado el estudio, en este caso en Pajam, en la provincia de Manabí, se realizó un estudio a 351 individuos, dando como resultado que el 45.30% de las personas estaban contaminadas por monoparásitos sobre los poliparásitos, con un 91.82 y un 8.1%. Aquí podemos ver las manifestaciones clínicas de las personas contaminadas por himenolipiasis nana en el primer artículo. En el cuarto artículo, denominado Infección por himenolipiasis nana en una comunidad indígena del estado de Bolívar, Venezuela, se demostró que de las 136 personas, es decir, el 22.7% de su población, 118, es decir, el 86.8%, se encontraban contaminadas por este parásito. Además, el 19.1% de ellos tenían una infección por este parásito que resultó ser el más común, la himenolipiasis nana. Pero también se encontraban contaminados por blastocitis de CPP con un 77.8%, Entomoeba coli y Giardia lambloides con un 27.8%. Lo que explica que 19 de estos casos de infección, 18 estaban relacionados con otros entoparásitos como los mencionados. En este gráfico podemos ver las edades de las personas si se encontraban o no contaminadas por himenolipiasis nana. En el artículo 5, denominado Presencia de himenolipiasis nana y diminuta en roedores de la ciudad de La Piñas, Milagro, Ecuador, y su riesgo para la salud pública, primero mencionando que este es un artículo muy interesante, ya que se da en nuestro país, y aquí la principal investigación va a ser en los roedores que causan esta enfermedad, de los cuales los capturados fueron 87 roedores, y nos da como resultado que 40 roedores ratus y 47 roedores ratus nordencus, y 20 de estos roedores fueron positivos para himenolipiasis nana y 10 positivos para himenolipiasis diminuta. Mencionando, según las encuestas realizadas a las personas, que el 77.78% no poseían agua potable y el 100% no tenían alcantarillado, lo que explicaría la alta contaminación por la enfermedad. En este sexto artículo, denominado Parasitismo por roedores, Rodentoliepsis nana y estado nutricional en niños de 5 regiones geográficas de Perú, nos menciona que en 5
poblado del Perú, se realizaron estos exámenes parasitológicos y en las heces de los niños se encontró Rodentolipsis nana. De los 500 niños examinados, 227 presentaron enteroparasitismo y la Rodentelipsis nana fue detectada en 104 niños y de estos 71 presentaron monoparasitismo. A este es esto todo. De estos 500, 279 eran varones y 221 eran niñas y poseían el parásito. En el séptimo, en este tabla podemos observar los diferentes parásitos a los que los niños estaban expuestos, siendo la Redolepsis nana el más común y el resto de los parásitos. En el séptimo artículo, donde nos presenta un caso clínico de un niño en el estado de Zulia, Venezuela, que después del diagnóstico de Immunolipsis nana recibió un tratamiento con albendazol de 800 miligramos por día durante 3 días. Y después de 15 días de su tratamiento, se le realizó un estudio coparasitológico donde no se encontraron huevos de Immunolitis diminuta ni otros enteroparásitos. En el artículo número 8, denominado infección por helmintos intestinales, afecta el comportamiento exploratorio y los procesos cognitivos de ratas al cambiar del nivel central de neurotransmisores. En este artículo también se estudió a los ratones, pero para evaluar su comportamiento acerca de la contaminación con este parásito. Se observó primero que no había diferencias tanto ni en su peso, ni en la condición física, ni en la mortalidad de estas ratas. Pero los ratas machos sí tenían un cambio, ya que se inhibía el comportamiento del campo abierto y también existía una reducción de velocidad del movimiento de los animales infectados, pero solo el primer día de la prueba en campo abierto. En el artículo número 9, denominado Epidemiología de Immunolipsis y otros parásitos intestinales en una comunidad suburbana de Sucre, Trujillo, Venezuela, se realizaba aquí el estudio mediante 2 métodos. El primero, el método por Monton-Etter, que nos determinó 5 casos positivos para Immunolipsis, y también por el método de Cato-Crot, que tenía una sensibilidad de 0% y una especificidad de 1%. Las personas de esta comunidad tenían condiciones higiénicas deficientes. Se menciona que el 91.1% presentaba roedores en sus casas. Además, no filtraban el agua un 62.1%. Había la presencia de perros y gorgojos en las pastas y granos con un 59.2%, no hervían un agua un 59.0% y pulgas en sus hogares un 20.7%. Además, existía gran variedad de personas habitando en una misma casa, lo que explica la contaminación por este parásito. Y finalmente, el último artículo denominado Immunolitis nana, factores asociados a este parásito en área de salud en el sur de España, menciona que de los pacientes, de los 158 pacientes a los cuales se les realizó el estudio, 149 149 poseían la enfermedad, el 61.1% estaban poliparasitados, de los cuales 23% tenían más de 2 parásitos. Entre los parásitos podemos mencionar la Entomoeba histolítica, la Giardia lambaina, la uncinaria, la Trichuris trichiura, el Cystosoma manzoni, el Enterobius vermicularis, el Strongyloides stercolaris y otras especies no patógenas como la Entomoeba coli y la blastocitis de CPP. A continuación vamos a hablar sobre la discusión. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar de la discusión. Mi nombre es Denis Ricardo Pérez Gallegos. Comencemos. En el artículo 1, basado en la himenolipiasis por Immunolipis nana, a propósito de 2 casos, nos dice que los países de vía de desarrollo, como el nuestro en Ecuador, debido a 2 situaciones está dado esto, debido a ambientales como el clima y la pobreza y educativas deficientes.
Entonces, eso predispone a que la población, principalmente en niños que adquieran este tipo de infecciones que no han podido ser erradicadas, porque los medicamentos no se administran en el cesto mencionado. En el artículo 2, en cambio, que trata sobre el análisis proteómico comparativo de Immunolepis diminuta, cisticercoide y estadios adultos, podemos decir que hasta ahora el único análisis que caracterizó el proteoma de las etapas de desarrollo del metacesto y fue realizado por Cui en el 2013. Eh, este análisis proporciona información útil sobre los mecanismos moleculares detrás de las interacciones. Los análisis comparativos de estos no teñidos se han descuidado notablemente, a pesar de que las teñas no teñidas se usan ampliamente en la cestología experimental. El artículo 3, que trata sobre la prevalencia de Immunolepis nan en Latinoamérica durante los últimos 10 años, nos dice en cambio que se identificó Immunolepis en residentes de Manabí, Ecuador, en el estado específicamente de Panjá. Encontraron una prevalencia de los parásitos intestinales en un 52,14% en hombres y 47,85% en mujeres. En estos estudios resulta que los menores son los más vulnerables, como ya vimos en el primer artículo, a la infección parasitaria intestinal, y esto solo nos da a conocer o nos refuta lo que ya prácticamente habíamos hablado. En el artículo 4, en cambio, esta es una investigación que trata sobre la infección por Immunolepis en una comunidad indígena del estado de Bolívar en Venezuela. En cambio, esta nos dice que existía un 14% de prevalencia de Immunolepis nana en una comunidad indígena del estado de Bolívar, como su nombre lo dice. Esta es una de las prevalencias más elevadas en América Latina y en Venezuela, como ya vimos en el anterior, asimismo en Ecuador, que era la más elevada. Y en Venezuela prácticamente este sexto supera el 5% de prevalencia en diversos grupos estudiados. Es raro prácticamente. En el artículo 5, que habla sobre la presencia de la Immunolepis nana y diminuta en alrededores de las ciudadelas de Piña, Milagro, Ecuador, y su riesgo en la salud pública. Esto nos dice en cambio que la prevalencia de Immunolepis encontrada fue del 22,99%, es mayor que la determinada en Costa Rica, que fue menos del 1%, con el 0,97%. En Cuba solo fue del 2,56%, en Perú el 6,8% y en Brasil en 8,8%. En Argentina el 8,2%. Prácticamente son prevalencias bajas de la Immunolepis nana. Y asimismo nos presenta otros porcentajes, como en Irán el 2,5%, entre el 3,3 al 10%, en Países Bajos del 3,3 al 41%. Prácticamente en Ecuador es mayor que todos los países presentados en esta investigación. El artículo 6, del parasitismo por Rhodantholepis nana y estado nutricional en niños de 5 regiones geográficas del Perú. Esto podemos destacar que en la región Quechua, en la localidad de San Mateo, el 25% de los niños examinados en el presente trabajo estaban parasitados por la Rhodantholepis nana, y hay varios estudios realizados en las localidades quechuas que prácticamente presentan una prevalencia del 3,52% y el 11,4% en Ayacucho. Artículo 7 trata sobre la infección por Immunolepis diminuta en un niño. Prácticamente esta ya solo es en una persona aislada. En este, el menor de 6 años de edad evidentemente vivía con ratas, se podría decir, en malas condiciones higiénicas, lo que esto confirmaría la transmisión de la Immunolepis diminuta, aunque no pudo, prácticamente en la investigación no se pudieron encontrar estos roedores en el hogar. Esto puede establecerse como una relación prácticamente, como hemos venido estudiando, de la infección de la transmisión de roedores a personas. El artículo 8, la infección por mitos intestinales afecta el comportamiento exploratorio y los procesos cognitivos en ratas. Este estudio utiliza un modelo de rata para analizar el impacto de la infección por Immunolepis diminuta en los parámetros de comportamiento y neurotransmisión del cerebro del huésped. Los hallazgos confirman la presencia de una interrelación que existe entre el parásito y el huésped, que resulta en la modificación de la neurotransmisión noradrenérgica y serotoninérgica, manifestada por cambios en el comportamiento y deterioro de la actividad locomotora en los animales infectados.
El artículo 9 trata sobre la presencia de Hymenolepis nana y diminuta en roedores de la ciudadela de Las Piñas, Milagro, Ecuador, y su riesgo en salud pública. Tenemos que resaltar prácticamente que las áreas estudiadas en todas estas se han encontrado tanto casos de Hymenolepis diminuta como Hymenolepis nana. Estos son parásitos zoonóticos, como ya sabemos, que en el caso de las personas manifestaron de desconocer la enfermedad que produce. Podemos resaltar que el 33,33% por ciento de personas mencionaron comprar agua de tanquero. Las personas manifestaron descartar sus excretas por pozo séptico. El 35,56% manifestaron ver roedores dentro de los hogares y el 53,33% ver roedores fuera de los hogares. Y en el artículo 10, el de la Hymenolepis nana, pues los factores asociados a este parasitismo en un área de salud en España se atribuyen a a variaciones en las condiciones climáticas, la disparidad socioeconómica entre países desarrollados y en vías de desarrollo, que se traduce como una invisibilidad de ciertas enfermedades parasitarias. A diferencia de otros estudios, en este hubo más casos en adultos con un 53% que en niños, y más en hombres con 79,2% que en mujeres. Prácticamente a raíz de todos los artículos relacionados, podemos decir que se ha encontrado que la Hymenolepis depende mucho de la región geográfica y de la clase social, además de los factores como la higiene y la exposición de roedores. Y como vimos en la mayoría de los artículos, exceptando el último, las personas que más propensas a sufrir la transmisión de este parásito son los niños y los hombres. A continuación, las conclusiones. Buenas tardes, doctor y estimados compañeros. Mi nombre es Leslie Navas. Yo les voy a presentar las conclusiones a las cuales hemos llegado después de realizar el análisis de cada artículo presentado sobre la himenolipiasis. La presencia de himenolipiasis nana, tanto como diminuta, constituye un evidente problema de salud pública, ya sea a nivel nacional o internacional. Cabe recalcar que este parásito es cosmopolita. Es así, pues que los hospedadores intermediarios son los artrópodos, mientras que los hospedadores definitivos serán los roedores. Entre los roedores tenemos ratas, ratones y también roedores que a veces se tienen como mascota. La, cont- eh, la contaminación por este parásito se da mayormente por un consumo eh, inadecuado de alimentos contaminados, llevando así a consecuencias a una hiperinfección a nivel intestinal. Es importante recalcar que si el paciente tiene una baja carga parasitaria, es porque no va a presentar síntomas. Es el inicio que nos va a dar. Pero si el paciente ya llega con una sintomatología de diarrea, dolor abdominal, pérdida de peso, es decir, que este paciente va a tener una alta carga parasitaria. Es importante recalcar que se va a dar con mayor frecuencia en los infantes. Este parásito, generalmente en infantes que viven en condiciones precarias y que conviven con los roedores. Para poder realizar el diagnóstico de este parásito, se necesita una muestra de heces frescas o conservadas, ya sea para realizarlo mediante un examen directo de Ritchie, de Cato o de Cato-Cas. Como ya se había mencionado en la epidemiología, se necesita tener contacto con estos roedores o también con los artrópodos para poder contraer este parásito. Por lo cual, en las medidas profilácticas que se deben tomar es tener un importante lavado de manos, también evitar la ingesta de cereales contaminados con artrópodos, tener un oportuno saneamiento de los animales que tenemos como mascotas, ya que muchos de estos pueden tener pulgas. Y estos son ectoparásitos y también, como recordemos, estos artrópodos pueden ser hospedadores intermediarios de lo que es este parásito. A su vez, es de vital importancia evitar las ratas y ratones, dando así una
exterminando en todas las viviendas y sus alrededores, ya que consideremos también que este roedor no solamente transmite este parásito, sino muchos más. Y eso sería por parte de las conclusiones. Es importante recalcar que hay que tener medidas profilácticas adecuadas en todo sentido para evitar todo tipo de parásitos. Muchas gracias por su atención. Eh, Hasta luego.